muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla como siempre el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano que nos escucha en diferentes partes del planeta. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias, como siempre, por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. En el día de hoy hay una múltiple realidad objetiva e innegable en el mundo cristiano que nos rodea. Primera realidad: la Biblia es larga y compleja, por lo tanto no todo el mundo la entiende. Segunda realidad objetiva: la gente está tan ocupada trabajando que no tiene tiempo de estudiar la Biblia. Y la tercera realidad es que la gente que va a las iglesias tiene temor de Dios y cree en la palabra de Dios. Pero entonces surge la cuarta realidad objetiva como resultado de estas tres realidades. Aparecen unos personajes en acción. Aparecen en acción esos hombres llamados pastores, hombres agudos que, sabiendo estas tres realidades, entonces aprovechan esta coyuntura y usan la Biblia para enriquecerse manipulando pasajes de la Biblia como los que veremos hoy y en el siguiente programa de esta miniserie. Pasajes relacionados con el dinero, la prosperidad y las bendiciones. Esta es la triste realidad objetiva, innegable y universal en las iglesias. Y por ello hay que seguir trabajando para denunciar a estos pastores y a la vez enseñar la verdad, por si hay alguna persona que razona, abra los ojos y vea esta realidad. Ahora, sabiendo estos pastores que la mayoría no lee la Biblia y que la Biblia es compleja, que la gente está cansada por su trabajo, que no tienen tiempo, pero que la gente tiene temor de Dios y cree en la Biblia, juntando todo esto, entonces los falsos pastores predican a la gente cosas como estas: hermanos, el diezmo lo manda Dios, y está en la palabra de Dios, hermanos, por lo tanto tenemos que cumplirlo, no podemos dejar de darlo, porque si usted teme a Dios, es salvo y cree en la palabra de Dios, no puede robarle a Dios. Usted debe dar el diezmo por sobre todas las cosas. Si usted es creyente y es salvo, si usted ha nacido de nuevo, entonces debe dar el diezmo porque lo dice la Biblia. Si no, usted le está robando a Dios, hermano, y eso es motivo de perdición en el infierno. ¿Ha escuchado alguna vez, estimado oyente, algo parecido a este discurso persuasivo y manipulador? Falsedades como estas se escuchan todos los días en las iglesias. Entonces, a la gente se le despierta el temor. Por cierto, un temor equivocado. Se asustan y acaban dando el dinero. Eso se llama demagogia, que es lo que hacen los políticos. Es el arte de engañar y asustar con ideas falsas a la gente. Ahora, a propósito de este tema de hoy, escuche muy bien lo siguiente, estimado oyente. Preste mucha atención. Que algo esté en la palabra de Dios no implica que haya que obedecerlo. Sí, ha oído bien. No se lleve las manos a la cabeza. No somos herejes. Se lo repito. Que algo esté en la palabra de Dios no implica que haya que obedecerlo, y se lo vamos a explicar. Si hubiera que obedecer todo lo que está en la Biblia, entonces usted debería hacer también cosas como lo que hizo Judas, porque como está en la Biblia, hay que hacerlo. ¿Puede ver lo ridículo del argumento que estamos dando de Judas para demostrar que no todo lo que está en la Biblia hay que hacerlo? Porque antes de obedecer algo de la Biblia, hay que leer con cuidado el texto, y hay que aplicar al texto las leyes de interpretación bíblica para ver si hay que obedecerlo o no. Sobre todo hacer esto con las leyes del antiguo pacto. La mayoría están caducadas, por eso hay que estudiar muy bien todo a la luz del filtro del Nuevo Testamento, que es lo que determina si algo está vigente o no para cumplirlo. Cuando nos encontramos con los defensores del diezmo, que dicen precisamente esto: como el diezmo está en la Biblia, hay que obedecerlo, hermano. Entonces, ante esto, les preguntamos a esta gente: ¿en qué parte de la Biblia está el diezmo, señor pastor? Entonces nos dirá que en el Antiguo Testamento. Pero entonces le diremos que, si está en el Antiguo Pacto, está caducado y no hay que cumplirlo.
Pero si persisten en su argumento en que hay que cumplirlo porque está en la palabra de Dios, entonces les preguntamos otra cosa muy sencilla. Les preguntamos si están circuncidados. Y la respuesta del 99% de los pastores y los líderes y los defensores del diezmo es que no están circuncidados. Entonces les preguntamos, ¿por qué usted no está circuncidado si la circuncisión también está en la Biblia como un mandato de Dios? Entonces no hay respuesta. Señores pastores del diezmo, si ustedes presionan a la gente a que den el diezmo, ustedes deberían también estar circuncidados, porque tanto la circuncisión como el diezmo, ambas son dos leyes iguales, son dos mandatos que están en la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué los pastores mandan diezmar a la gente, pero no están circuncidados, ni mandan circuncidarse a los varones, si ambos son mandamientos de la palabra de Dios y habría que cumplirlos? ¿Por qué? La respuesta es sencilla. Una cosa da dinero y la otra da dolor. Por cierto, ¿sabe usted, estimado oyente, qué es la circuncisión? Si acaso usted no sabe qué es la circuncisión, usted debería saberlo precisamente por estar en relación con este tema del diezmo. Así que vaya, busque por favor en Google o en un diccionario la palabra circuncisión o circuncidarse. ¿Qué relación tiene la circuncisión con el diezmo, pastor? Bueno, ya lo estamos diciendo. Les sugerimos saber esto de la circuncisión, porque si los pastores le presionan a usted a dar el diezmo, entonces usted debería presionarlos a ellos a que estén circuncidados sin anestesia, porque la circuncisión física es algo que también está en la Biblia como manda Dios. ¿Me puede seguir en el argumento? Pero, espere un momento, no solo eso. Como las mujeres no se circuncidan por orden de Dios, sin embargo, toda mujer creyente del pueblo de Dios debe estar bajo la cobertura de un hombre circuncidado, como dice la palabra de Dios. Porque si esa mujer no está bajo la cobertura de un hombre circuncidado, esa mujer no es del pueblo de Dios, es pagana. Pero esto no se predica en el día de hoy. ¿Por qué no se predica la circuncisión si se predica el diezmo, si ambas cosas están en la palabra de Dios? Pero si usted me dice que la circuncisión está abrogada, entonces, señor pastor, yo le diré que el diezmo también está abrogado, porque ambos son mandatos del antiguo pacto y el antiguo pacto está abrogado por el Señor Jesús. Así que ya sabe, estimado oyente, presione al pastor o a la pastora sobre el tema de la circuncisión para que usted le tape la boca a esos impostores cuando le presionan a usted con el diezmo. Porque todo pastor que le presiona a usted con el diezmo, usted debe presionarlo a él con la circuncisión. Y si un pastor que predica el diezmo no está circuncidado, ese pastor es doblemente falso. Primero, por pedirle el diezmo. Y segundo, por no ser consecuente, por ser hipócrita, por cumplir una cosa pero no cumplir la otra, o sea, la circuncisión. Ahora veamos este tema desde otro ángulo. Imagínese que un abogado, un jurista, una autoridad, un policía, un juez, un procurador, una autoridad civil, toma un pasaje de la Constitución antigua de su país y se lo quiere aplicar a usted en el día de hoy. Incluso le presiona con su autoridad diciendo que él es abogado, por ejemplo, y que usted debe cumplir esa ley. Si un abogado hace eso, hacerle cumplir una ley de la Constitución antigua caducada de su país, ese hombre está cometiendo un delito porque usar leyes de la Constitución antigua caducada o abrogada es un delito. De la misma manera, estimado oyente, así hacen los falsos abogados del alma, los pastores del día de hoy. Quieren aplicarle a usted lo del diezmo, que es una ley caducada de la antigua Constitución de Dios, aunque esté en la palabra de Dios. La Biblia tiene dos constituciones, una caducada, que era para la nación de Israel y era para los judíos, que es el antiguo pacto, y otra constitución, la nueva constitución, el nuevo pacto, que es la actual, la vigente, que es para la gente. Ahí radica el otro fallo del pastor defensor del diezmo, que usa solo lo que era para los judíos y está caducado y se lo aplica a usted como gentil ahora, y eso es un error. El mismo Dios dice en su palabra que el antiguo pacto está abrogado. Mírelo en pantalla.
Dios no cambia en su esencia y en sus atributos, estimado oyente, pero sí cambia los tiempos, cambia las leyes, cambia su forma de tratar al hombre y cambia los pactos. Dios es un Dios de cambios. El mismo Señor Jesús en la última cena dijo que Él inauguraba un nuevo pacto. Eso infiere que anula el anterior pacto. Por lo tanto, si en el antiguo pacto está el diezmo, entonces el diezmo está abrogado y no hay que dar el diezmo por estar abrogado. Es pura lógica. Pero como usted no conoce la Biblia ni tiene tiempo para estudiarla porque está cansado, usted cae en las garras de la mafia pastoral del día de hoy, que le dicen que hay que dar el diezmo porque está en la Biblia. Porque si no lo hace, usted le está robando a Dios y eso implicaría que usted no es salvo y entonces se irá al infierno. Ese es el argumento de ellos. Pero, como pastor, delante de Dios y de los ángeles, le digo a usted, estimado oyente, una cosa radical. Ni usted le está robando a Dios por no dar el diezmo, ni el diezmo le dará prosperidad por dar el diezmo. Se lo repito. Ni usted le está robando a Dios por no dar el diezmo, ni el diezmo le dará prosperidad por usted dar el diezmo. Pero nunca falta aquel que viene diciendo que, pastor, desde que doy el diezmo mi vida ha sido bendecida. Entonces le diremos a este engañado que el que le ha bendecido ha sido el diablo, que también bendice a los engañados que predican el diezmo. El diablo prospera a la gente, estimado oyente, para que usted, como un incauto, se crea que Dios es el que le bendijo por dar el diezmo. Y así usted sea un elemento publicitario de engaño para otros incautos, como un conejillo de indias del diablo, para que otros se crean la mentira de que usted, al estar dando el diezmo, por eso prospera. Pero, escuche bien esto, si Dios bendijera el diezmo, Dios le estaría mintiendo a la gente, porque Dios ha quitado el diezmo, Dios ha caducado el diezmo. Entonces no puede bendecir lo que ha caducado y lo que ha quitado. La Biblia dice que el diablo tiene poderes y hace maravillas. Así que no se engañe creyendo que es Dios el que le bendice porque usted da el diezmo. No. El que bendice al que practica el diezmo es el diablo. Así que fíjese lo que está haciendo usted con su dinero. Está dándole buena vida a impostores y está propiciando que se divulgue con su dinero la mentira. Y un día Dios se lo demandará. Toda iglesia que enseñe el diezmo no es una iglesia de Dios. Y si usted está en alguna de esas iglesias, usted es cómplice y está pecando por dar el diezmo a lobos. Márchese de ahí. A nadie le gusta que le engañen ni le roben, estimado oyente. Sin embargo, es asombroso ver cómo multitudes enteras son engañadas y robadas de forma descarada y les sacan el dinero que tanto les cuesta ganar. La gente protesta por la subida de precios, protesta porque los políticos les roban, protestan por los impuestos, protestan por la vida cara, pero no protestan porque le roban en la cara. Y es que el negocio del diezmo es un negocio muy bien montado que no paga impuestos, por cierto. Todos son entradas, jugando con su ignorancia y con su temor. Esta es la triste realidad del día de hoy en las iglesias que hablábamos al inicio del mensaje. Y uno de esos pasajes bíblicos muy complejos que la gente no entiende y que son manipulados por los vividores pastores del diezmo de hoy, es el famoso pasaje de Hebreos capítulo 7 que estudiaremos en esta miniserie donde los defensores del diezmo se apoyan en ese pasaje para justificar que usted debe dar el diezmo. Pero eso es falso, como lo veremos. Por eso estudiaremos a fondo el pasaje de Hebreos capítulo 7 para demostrarle que ahí no dice que usted tenga que dar el diezmo. Ahora, si los defensores del diezmo quieren tomar Hebreos 7 para defender el diezmo, entonces sigámosle su juego y analicemos los puntos importantes de Génesis capítulo 14, que es el pasaje donde se habla de lo que hizo Abraham con Melquisedec, que se habla en Hebreos capítulo 7 junto con el tema del diezmo. Así que antes de analizar Hebreos 7 la próxima semana, hoy, en esta primera parte de esta miniserie, analizaremos entonces varios puntos expositivos de Génesis capítulo 14, el encuentro entre Abraham y Melquisedec, para demostrarle a usted cómo los lobos manipulan la palabra de Dios para obligarle a usted a dar el diezmo.
Punto número 1 de Génesis capítulo 14. Lo que hizo Abraham en Génesis 14, dar el diezmo, usted puede ver que Dios no se lo mandó hacer a Abraham. Sí, ha escuchado bien, Dios no se lo mandó dar, ni tampoco se lo mandó hacer Melquisedec. Lo que hizo Abraham lo hizo por su cuenta y riesgo. Por lo tanto, no fue un mandamiento de Dios para Abraham, y mucho menos para nosotros. Por lo tanto, no tenemos que imitar a Abraham. No es un mandamiento, no tenemos que dar el diezmo. Punto número 2. Abraham no enseñó a Isaac ni a Ismael a dar el diezmo. De hecho, no vemos nunca a Isaac dar diezmo a Melquisedec ni a nadie. Y Jacob tampoco lo hizo. Eso demuestra que no era un mandato de Dios. Si el diezmo fuera un mandamiento de Dios, lo hubieran hecho también los hijos de Abraham y su nieto Jacob. Pero Abraham no enseñó a Isaac ni a Ismael a diezmar, ni Isaac se lo enseñó a Jacob. Y en el caso del diezmo de Jacob, lo de Jacob fue un chantaje contra Dios, pero no fue un mandamiento dado por Dios a Jacob, no. Dios no le dijo a Jacob, si diezmas te bendeciré. No, el texto no dice eso, estimado oyente, sino que el texto más bien dice al revés. Jacob le dijo a Dios, oh Dios, si tú me bendices, yo te daré el diezmo. Génesis capítulo 28, versículo 20 al 22. Por cierto, Jacob no cumplió nunca su promesa de diezmar. Fue un mentiroso. De hecho, toda la vida fue un mentiroso. No vemos nunca que haya dado el diezmo a Dios. Por lo tanto, si Isaac, Ismael y Jacob no imitaron a Abraham, eso demuestra que no era una ley que Dios había dado para transmitir a las generaciones siguientes. Por lo tanto, esta generación de hoy tampoco debe imitar a Abraham. El argumento es contundente contra los diezmeros. No hay que dar el diezmo. Punto número 3. Lot, el sobrino de Abraham, que había sido capturado por los reyes malos y luego liberado por su tío Abraham, no dio el diezmo cuando fue rescatado. Y eso que Lot fue el más beneficiado de todos en esta historia, porque fue rescatado con su familia del enemigo y recuperó sus bienes, y era buen motivo para diezmar. Sin embargo, no vemos que diera ningún diezmo en agradecimiento a nadie, ni a su tío, ni a Dios, ni a Melquisedec. ¿Se había dado cuenta? El que debería haber dado el diezmo es Lot, y sin embargo no lo dio. Pero Dios tampoco se lo pidió. Por lo tanto, lo del diezmo de Abraham no fue un mandamiento. El diezmo de Abraham tuvo otro significado que veremos en la semana siguiente estudiando Hebreos capítulo 7. Punto número 4 de Génesis 14. Abraham hizo varias veces en su vida cosas erradas. Así que si usted va a imitar a Abraham, tenga cuidado, porque fue mentiroso, fue adúltero, fue incrédulo, fue indeciso, fue cobarde, fue de carácter flojo e hizo las cosas según su criterio, como en este caso. No siempre las hizo según Dios. Y el diezmo fue precisamente una de esas cosas que él hizo mal. Dios no le mandó dar el diezmo, por lo tanto, no tenemos que imitar a Abraham en sus errores, en este caso, el diezmo. Pero a los lobos les conviene tapar que lo del diezmo fue un error de Abraham. Más bien le conviene a ellos hacerle creer a usted que fue algo correcto de parte de Abraham, y así usted dará el diezmo. Si usted va a imitar a Abraham, tenga cuidado, porque no todo lo que hizo Abraham fue correcto. Punto número 5. Otro punto importante que observamos en Génesis capítulo 14 está en el versículo 16, donde se habla de bienes. Sí, lea bien, dice bienes, o sea, cosas. No se habla de dinero. El dinero y las monedas ya existían, como podemos ver en Génesis capítulo 20, versículo 16, y en Génesis capítulo 23, versículo 14 al 16. Pero Abraham no dio dinero. Por lo tanto, si los pastores del diezmo quieren ser literales, deberían ser literales también en tomar el diezmo en bienes, no en dinero, como lo piden ellos a la gente. Ellos le dicen incluso que usted convierta el valor de los bienes en dinero. Pero Abraham no hizo eso. No convirtió el diezmo de cosas en dinero. Por lo tanto, eso de convertir el diezmo en dinero es una estrategia de los lobos para robarle el dinero a usted, pero no está en la Biblia. Abraham, aún teniendo dinero, no dio dinero como diezmo a Melquisedec. Dio solo cosas.
no dinero. Pero, ¿qué pastor hará eso de recibir solo bienes y no dinero? Nadie. Llévele a su pastor tomates, repollos, alcachofas, verduras, gallinas, un puerco, fideos, fruta, ropa usada que tenga en casa para su pastor, porque Abraham no dio dinero, dio bienes usados, dio cosas del botín que estaban usadas. Tápele así la boca a su pastor manipulador, que toma este pasaje de Abraham en Génesis capítulo 14 y luego manipula Hebreos capítulo 7, para hacerle creer que usted debe dar el diezmo en dinero cuando eso es falso. Estudie la Biblia, estimado oyente. Analice los textos, sea bereano y así no será engañado. Comprendemos que usted quiere agradar a Dios con lo del diezmo, pero es que esa no es la forma de agradar a Dios, ni la forma de prosperar. Al contrario, dar el diezmo desagrada a Dios y usted se empobrece. Y por otro lado, la mayoría de personas no da diezmo para agradar a Dios, sino por temor o por avaricia para recibir cosas de Dios. Y ese no es el motivo correcto. Punto número 6. Ahora viene algo muy fuerte, así que prepárese, preste atención. Cuando Abraham le dio el diezmo del botín, el botín no era suyo. Sí, ha oído bien, el botín no era de Abraham. Por lo tanto, Abraham dio diezmo de lo que no era suyo. Lo recobrado por Abraham en la guerra eran cosas de otras personas, por ejemplo de Lot. Así que Abraham dio el diezmo a Melquisedec de lo que no era suyo. ¿A usted le parece correcto dar el diezmo de lo que no es suyo? Abraham le da a Melquisedec el diezmo del botín recuperado, pero ese botín no era suyo. Eran cosas y bienes de Lot, de los otros habitantes y de los reyes que habían sido asaltados. Esas cosas no eran de Abraham. Uno de los reyes asaltados le pide a Abraham que le devuelva las personas rescatadas, y entonces Abraham le devuelve las personas y todos los bienes rescatados, menos el 10% de esas cosas que se las había dado ya a Melquisedec. ¿Se da cuenta de la acción deshonesta de Abraham? Abraham diezmó de lo que no era suyo, diezmó de lo rescatado de la guerra contra los reyes. Sin embargo, los pastores le hacen creer a usted que la acción de Abraham fue noble y que debemos imitarla. Pero, si uno estudia el texto con cuidado, usted verá que esto es como se lo estamos enseñando. Vemos que lo de Abraham fue un descaro. Yo diría más bien que fue un robo, porque tomó lo de otros y se lo dio a Melquisedec para quedar bien ante el sacerdote de Dios. Señores diezmeros, ignorantes, ladrones y mafiosos, Abraham no dio ningún diezmo de lo suyo. El diezmo que dio eran bienes de otros. Por lo tanto, el diezmo de Abraham es un mal diezmo, es un mal ejemplo, no es para imitar, es pecado lo que hizo Abraham. ¿Cree usted que Dios le dijo a Abraham que hiciera esa deshonestidad de quitar las cosas de otras personas para dar el diezmo al sacerdote Melquisedec? ¿Puede ese diezmo tener algún valor ante Dios? Piénselo. Lo más lógico es que si Abraham quería honrar a Melquisedec porque sabía que era un sacerdote de Dios y en agradecimiento por la victoria en la batalla, lo más honesto es que hubiera enviado a alguno de sus siervos urgentemente a buscar algo de su hacienda, de su dinero, de su ganado, para darlo como honra al sacerdote de Dios, Melquisedec. Pero Abraham no hizo eso. ¿Cómo vamos a imitar a Abraham si hizo esto malo, estimado oyente? Punto número 7. En este punto veremos dos temas. Primer tema. Abraham recibe pan y vino de Melquisedec y aún encima de esto recibe bendición de Melquisedec. Génesis capítulo 14, versículo 18 dice que Melquisedec, antes de que Abraham le diera el diezmo, Melquisedec le dio dos cosas a Abraham, como ya hemos dicho. Primero le dio a comer a Abraham porque dice literalmente que sacó pan y vino. Y segundo bendijo a Abraham. Bien, una pregunta reflexiva. ¿Para qué cree usted que sacó Melquisedec pan y vino? ¿Para él mismo? No, pues por pura lógica lo sacó para dar de comer y beber a Abraham que venía de la guerra. Si no, ¿qué sentido tiene que el pasaje diga eso de que sacó pan y vino? Se sobreentiende que era para invitar a Abraham. Entonces, ahora, preste atención, estimado oyente, a la enseñanza de esto que le voy a decir, que no lo enseñan los lobos ni ninguna iglesia. Aquí, literalmente el texto nos enseña que
su pastor, como siervo del Dios Altísimo que se supone que es, antes de que usted le dé el diezmo, él lo tiene que bendecir a usted dándole pan y vino, porque ese es el orden bíblico que vemos en este pasaje. Si ellos dicen que hay que dar literalmente el diezmo, entonces dígale usted que los líderes, tomando el ejemplo de Melquisedec, deben dar antes comer a los dadores del diezmo. Aquí vemos, primero Melquisedec le da de comer a Abraham, y luego Abraham le da el diezmo obtenido en la batalla. Los pastores, rabinos o sacerdotes, supuestos siervos de Dios, deben darle a usted primero pan y vino, si usted les va a dar el diezmo. No vea esto como una ridiculez, estimado oyente. Ridiculez es lo que hacen los lobos de tomar literalmente lo que les conviene de Génesis 14, el diezmo. Pero cuando nosotros les apretamos con la literalidad del texto, salen corriendo. Por eso el Ministerio Tinajas es un referente doctrinal en la red que hace razonar a la gente, enseña a estudiar la Biblia a la gente, abre los ojos a la gente y enseña la verdad para que la gente sea libre. Segundo tema del punto 7. Ahora preste mucha atención a lo siguiente dentro del punto 7 que estamos viendo. Una de las dos cosas que hizo Melquisedec a Abraham antes de que Abraham le diera el diezmo fue bendecir a Abraham. Ahora, cuando un líder dice ser de Dios y bendice a alguien, esa bendición tiene que producir un resultado visible. Si no lo produce, no es bendición, son solo palabras huecas. Por ejemplo, cuando Dios bendice, da cosas. Así que cuando alguien dice ser de Dios y le bendice, deben venir cosas buenas a su vida, debe venir una bendición, porque si no vienen, son solo palabrerías, pero nada más. Así que si su pastor, rabino, sacerdote, obispo o el papa mismo lo bendice, quizás ora por usted por una bendición, por salud, por un problema, por un trabajo, pero no pasa nada, su pastor es un impostor, es un mentiroso porque no se cumplió su bendición. Cuando Dios bendice, se cumple. Cuando Jesús bendecía, había resultados siempre. Ahora, usted me dirá, pastor, mi pastor pentecostal, adventista, calvinista, católico romano, mormón, unicitario, etc., oró por mí y recibí bendiciones. Bien, me alegro mucho por usted, pero como hemos dicho 100 veces en el canal, esa bendición no significa que haya venido de Dios, porque si usted tiene un pastor que es calvinista, pentecostal, adventista o sacerdote católico romano, ese hombre no es de Dios porque tiene doctrina falsa. Y entonces cuando él ora por usted y hay respuesta, el que realmente responde es el diablo, porque Dios no apoya a los pastores falsos de doctrina falsa, ni Dios le va a engañar a usted bendiciéndole para hacerle creer que su pastor es de Dios y que si usted da diezmo, usted recibirá bendición de Dios. Eso no lo va a hacer Dios, iría contra su integridad. Por otro lado, espere un momento. Si todos los pastores oran por las personas, pero no hay resultados en todas las personas, ¿es que acaso Dios hace acepción de personas, contesta a unos y a otros no? Si todos diezman, ¿por qué Dios no bendice entonces a todos? ¿Es que Dios hace acepción de personas dando a unos y a otros no? Si una persona diezma y recibe bendición, ¿por qué otra persona que también diezma no recibe bendición? O si un pastor ora por alguien y esa persona recibe sanidad, pero otra persona no recibe sanidad, ¿no es eso una injusticia de parte de Dios? Si Dios sana a unos, o bendice a unos y a otros no, eso haría a Dios injusto. O quizás el pastor de turno le dirá que usted no tiene fe, por eso no recibe. Pero el mismo acto de pedir sanidad ya es fe. El mismo acto de diezmar ya es fe. Entonces, ¿por qué no hay resultados en todos? Así que, si no recibe bendición, es porque ese pastor no es de Dios. Y si recibe bendición, es porque el diablo le ha bendecido para que crea que esa bendición y ese hombre es de Dios, y para que usted crea que el diezmo es de Dios. Pero resulta que ni ese pastor es de Dios, por mucho que reciba bendición, ni el diezmar produce bendición. Al contrario, diezmar produce maldición espiritual y condenación eterna porque es pecado. Y es pecado estar en una iglesia que enseña el diezmo. ¿Se ha dado cuenta de estos temas, estimado oyente? Punto número 8. En Génesis capítulo 14, versículo 20, dice que Abraham le dio diezmo de todo. Pero espere un momento, ¿de qué todo le dio diezmo a Abraham? ¿De todas sus posesiones? ¿De todas sus riquezas? ¿De todo su ganado? ¿De toda la hacienda de Abraham que era riquísimo? No.
ese todo del verso 20 se refiere solo al botín de la guerra, como ya hemos dicho, no de todas las posesiones que tenía Abraham. Sin embargo, los lobos le hacen creer a usted que ese todo, de donde sacó Abraham el diezmo, se refiere a toda la riqueza que tenía Abraham. Por lo tanto, le hacen creer que usted también debe dar el diezmo de todo lo que usted tiene, porque aquí, en el verso 20, se usa la palabra todo. Pero usted debe tener cuidado y ver el contexto del capítulo y ver que ese todo es solo lo obtenido del botín de la guerra, que por cierto no era de él. El diezmo que dio Abraham no era de toda su super mega riqueza que tenía. Así que no dé más diezmo de nada, porque usted no encaja en este pasaje de Génesis capítulo 14. Usted no es Abraham, usted no es judío y usted no puede dar diezmo de otros. Abraham no dio el diezmo de su capital, dio diezmo de otros. ¿Se da cuenta del engaño de los pastores? Y punto número 9. Otra cosa que vemos en Génesis 14 es que Abraham dio solo una vez el diezmo. Se lo repito, Abraham dio solamente una vez el diezmo. Pero a usted, los lobos, le hacen dar el diezmo constantemente, vez tras vez. ¿Se da cuenta de cómo roban los ladrones de guante blanco llamados pastores, que son impostores porque usted no estudia la Biblia como un bereano? Por otro lado, en Israel se daba el diezmo solo una vez al año. Por lo tanto, por todos lados que se lo mire, el argumento de dar el diezmo constantemente, cada 15 días, cada semana o mensualmente, es falso. Esta es la verdadera interpretación bíblica de Génesis capítulo 14, estimado oyente, que nos permitirá tener la próxima semana la correcta interpretación bíblica de Hebreos capítulo 7 para desmontar los argumentos de los ladrones del diezmo. Se levanta la sesión, que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, con la primera parte de esta miniserie del diezmo. Continuaremos la semana que viene con el final del análisis del tema. Valore lo que le damos, trabajamos para usted. Mucho más se pudo haber dicho del tema hoy, pero con lo dicho hasta aquí fue suficiente para hacerlo reflexionar a usted. Para preguntas del tema, comentarios, consejería pastoral y demás, escríbanos al correo del ministerio. ministeriotinajas@gmx.es. Les ha compartido una vez más la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema. ¿Quién les habla? El pastor bautista Nikos Ricoy, desde aquí, en Valencia, España, para todos los oyentes hispanoamericanos en cualquier parte del planeta. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.